También comentarles que el presidente de la República anunció que realizará una marcha el próximo día martes 12 de agosto en dirección a la Corte Constitucional. Él dice que van a salir desde el Palacio de Carondelet para también dirigirse a la Corte Constitucional, como les indicaba, ya que busca pedirle a esta entidad o cuestionar las decisiones tomadas por la Corte Constitucional ante las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional y ciertos artículos simple y sencillamente no han sido dado pasos, y esto como que ha generado un malestar entre estos organismos. En la Asamblea Nacional están preparando ya todo lo necesario para acompañar al Ejecutivo. En este contexto, mis queridos amigos internautas, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Vamos a conversar con el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, además de que es analista político, el doctor Mauricio Alarcón. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo amanece este día? Bienvenido a Plataforma al Aire. Patricia, Pati, buen día, un saludo para ustedes y para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, doctor, como comentábamos al inicio, estamos hablando de marchas, ¿no? El día de hoy a las 3 de la tarde va a salir en dirección a la Corte Constitucional la marcha convocada por una serie de organizaciones sociales que han cuestionado las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Y a estas alturas el presidente de la República también dice que va a marchar la próxima semana, justamente porque no está de acuerdo con ciertas decisiones que ha tomado este organismo. ¿Qué decir al respecto cuando se genera esta pugna, diría yo, entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, los mismos magistrados? Pero todo partió desde la Asamblea Nacional, donde se analizaron estos proyectos de ley y que ahora ya es una normativa para el país. Partamos del hecho de que cuando la ciudadanía decide, de forma acertada o equivocada, darle el poder político a una misma organización política en el Ejecutivo y en el Legislativo, es fundamental que en un sistema democrático, republicano, de pesos y contrapesos, exista una justicia independiente. Si es que uno tiene ese control judicial, ese control constitucional, además en nuestro caso, comprometido políticamente, desaparece el equilibrio entre funciones del Estado, entre instituciones, que es vital para la existencia misma de la democracia. ¿Por qué los presidentes, por qué las asambleas quieren meterle mano a la justicia? Porque es lo único que les falta para tener control total del poder. Y es por eso que es fundamental que, independientemente de si nos gusta o no el resultado de sus decisiones, los ecuatorianos tengamos claro que el único freno al poder, cuando éste no juega las reglas que juró jugar en la Constitución, está en el sector de la Corte Constitucional. Último reducto de institucionalidad que en este momento le queda al país. Y bueno, voy a darle paso a Pati Aldaz también. ¿Cómo estás, Pati? Ya te doy paso. Gracias, Tati. Darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Gracias por estar presente en Plataforma Live. Algo que usted dijo es lo último y lo único a donde les falta meter la mano, justamente, que es a la justicia. ¿Será o ya los tentáculos justamente de todo esto para manejar y tener el control absoluto ya están dentro? Pati, no nos engañemos, y yo creo que aquí hay que hablarle a nuestra audiencia con claridad. ¿Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana independiente? No. Juega para los poderes políticos de turno. ¿Tenemos un Consejo de la Judicatura independiente? No. Juega para los poderes políticos de turno. Y para sus propios intereses. Y sus intereses particulares. Van por la fiscalía. Nos lo han anunciado públicamente. Van por la fiscalía. Tienen otras instituciones comiendo de la mano. ¿Qué les falta? La Corte Constitucional. Y yo creo que acá nuestra memoria cortoplacista hace que nos olvidemos de cuán nefasta fue la corte cervecera, una corte servicial, una corte de alfombra del poder político de aquel entonces, que a todo le decía que sí,
La Constitución era el presidente. Sí, sí, sí. Haga lo que quiera, diga lo que quiera, legisle lo que quiera, que aquí no hay ningún contrapeso. No fue sino cuando empezamos a tener una corte independiente que las cosas empezaron a andar. Y que los presidentes que vinieron a continuación, aunque hayan tenido tensas relaciones con la corte, vivieron un sistema real de contrapesos, que ahora obviamente se quiere eliminar a conveniencia. No se trata, como nos han hecho creer y nos están tratando de hacer creer más fuertemente, que la Corte Constitucional no tiene controles, que hace lo que le viene en gana, que además, uy, se opone al pobrecito gobierno. Hemos revisado qué fue lo que la Corte suspendió respecto de las leyes aprobadas. Mira que la Corte todavía no dice siquiera si la forma en la que las leyes fueron aprobadas es la correcta, porque no se pronuncia aún por el fondo. Recién está diciendo, vea, he encontrado algunas disposiciones que me ha indicado la ciudadanía podrían vulnerar derechos. Y como podrían vulnerar derechos, yo prefiero ponerle en una congeladora hasta que pueda revisar bien y pronunciarme por el fondo. Yo te pregunto, Pati, te pregunto a ti, Patricia, si las cooperativas pueden, vulnerando su propia decisión, autonomía, voluntad, convertirse en bancos. Probablemente no. Esa es una de las disposiciones que están suspendidas por la Corte Constitucional. Porque las cooperativas han dicho, vea, no me obligue a algo que viola mi principio. Esto no es una compañía de capitales. Es una institución financiera de personas. Y si usted quiere, póngame más controles, no tengo problema. Ahora usan mucho esta frase del que nada debe, nada teme. Y entonces han dicho, vea, póngame más controles, pero no me convierta en algo que no soy, porque no es lo correcto. Eso ha suspendido la Corte. ¿O qué ha suspendido la Corte? El tema del indulto anticipado. Porque es un absurdo y lo anticipamos nosotros los que algo sabemos de derecho constitucional en varios medios de comunicación, porque el indulto no es otra cosa que el ejercicio de una facultad presidencial para perdonar una pena que ha sido impuesta a una persona por el cometimiento de un delito. Y la pena únicamente existe cuando hay una sentencia definitiva, final y escrita en piedra. Mientras esa sentencia no está, la persona que está siendo procesada es inocente. Un indulto anticipado viola la presunción de inocencia. Eso ha suspendido la Corte Constitucional. Pero ahora, no sé si ustedes han visto, probablemente sí, circulan videos apócrifos en redes sociales que con un cinismo y una perversidad absolutas responsabilizan a la Corte Constitucional de las muertes violentas. Tenemos el primer semestre más violento de la historia del Ecuador, con las cifras que nos han dado. ¿Es culpa de la Corte Constitucional? Cuando tenemos a un Ministerio del Interior y a un Ministerio de Defensa que no han sido capaces de ejecutar su presupuesto en inversión para comprar efectivamente armas o equipamiento para que la policía y las Fuerzas Armadas hagan su trabajo. O sea, por favor, no creo que nos consideren tan idiotas a los ciudadanos para caer en un juego tan simple y en un mensaje tan superficial. Ahora, doctor, con todo lo que se avisora y la decisión que tomó la Corte Constitucional de suspender varios articulados, porque no es que suspende las leyes, sino son ciertos artículos, tanto de la Ley de Integridad Pública, de la de Inteligencia, de la de Solidaridad. Esta marcha a la que convoca el presidente de la República y que sorprendió, digo, el día de ayer, porque él dice que va a marchar, que va a encabezar esto, ya en la Asamblea Nacional los legisladores comienzan a organizar todo lo necesario en el ámbito de logística, se habla que van a traer gente de provincias y demás. ¿Qué lectura le da al ciudadano común y corriente de lo que está pasando aquí en el país? Mira, yo creo que a los ciudadanos nos preocupa la inseguridad, la crisis económica, la falta de empleo y de oportunidades, la corrupción que sigue galopante, y que somos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que nada de ello está en manos de la Corte Constitucional.
La inseguridad tiene que ser combatida con planes eficientes desde el Ejecutivo, que es el que cuenta con la competencia constitucional y con los recursos para hacerlo desde que nos subieron el IVA. Yo creo que la generación de oportunidades va de la mano de un gobierno que busca inversión nacional o extranjera, que pone mejores reglas de juego para incentivar que los empresarios inviertan, no de la Corte Constitucional, pues que acaso la Corte tiene la culpa de que la gente no quiera invertir acá porque tenemos reformas tributarias cada 5 minutos o porque tenemos inseguridad jurídica. ¿Es culpa de la Corte Constitucional la corrupción de Progen? Ujú. ¿Quién puso a los funcionarios que han perjudicado a las cuentas del Estado en 123 millones de dólares? Pati Patriz, 123 millones de dólares identificados por el Contralor. Plata que muy bien serviría en este momento para dotar de medicina a los hospitales públicos, ¿no? Donde además están diciendo, venga y usted traiga su propia medicina si es que quiere curarse. Ese tipo de cuestiones creo que son las que nos interesan a los ciudadanos. Y más bien probablemente sí, el martes tengamos una marcha en la que reviviremos viejos fantasmas de funcionarios tomando lista afuera de la Corte Constitucional o cajas llenas de sándwiches para motivar que los funcionarios públicos no desfallezcan en sus gritos, ¿no? Yo creo que aquí la ciudadanía, insisto, es lo suficientemente inteligente para darse cuenta. No faltan los que sí pliegan a ese discurso simplón y perverso de que todo es culpa de la Corte, pero creo que la gran mayoría sabe perfectamente bien lo que está sucediendo en este momento. Algo que me llamó la atención y solo para completar lo que le estoy consultando, doctor, es que el presidente de la República dijo el día de ayer, las leyes dan paz y seguridad a las personas. Y otra cosa importante que dijo es que la Corte Constitucional sentirá el verdadero poder del pueblo. Como que llama la atención este tipo de discurso que comienza a Bueno, manejar el presidente de la República. si las leyes traerían paz y seguridad al país, Ecuador seguiría siendo una isla de paz. El mayor problema que tenemos nosotros es que creemos que con leyes solucionamos todo. No dependemos ni siquiera de que los funcionarios ejecuten presupuesto o de que las autoridades hagan su trabajo. No, no, las leyes son las que nos traen paz y seguridad. ¿Habráse visto argumento tan simple? Si en este país leyes sobran, tenemos leyes hasta por si acaso. Creamos normas porque vuela la mosca, así es que si de las leyes dependería, este país seguiría siendo una isla de paz. El problema radica en la implementación de las leyes. Porque creamos leyes sin ni siquiera darnos cuenta que no hay recursos para su efectiva implementación. Deben ustedes haber visto o escuchado lo que está sucediendo en este momento con el último proyecto económico urgente Así es, el que ha de las enviado el inversiones. Ejecutivo respecto de las organizaciones de la sociedad civil. El día de ayer, la Secretaría de Planificación, no sé si con conocimiento de causa o simplemente por lanzar una cifra, decía que si la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria quisiera regular, como dice este proyecto, a todo nuestro sector, debería reclutar al menos a 20.000 supervisores. ¿No estábamos reduciendo el aparato del Estado? ¿No estábamos diciendo que no hay dinero para nuevas contrataciones? ¿No estábamos diciendo que hay que despedir gente para lograr la eficiencia? Ahí te das cuenta la forma en la que las leyes nos traen paz y seguridad a los ecuatorianos. Así es. Pati, te doy paso. Gracias, Pati. Varias leyes, dice usted, y tenemos hasta no por si acaso, pero leyes que no ayudan justamente al progreso, puede ser, leyes que se debaten, salgan y no hay un análisis profundo para que ayude justamente a la ciudadanía, al país sobre todo. Ahora, hablando también de la inseguridad que estamos viviendo en el país y que se han puesto igual últimamente, el último sección de Estado, que con todo y esas situaciones tenemos varios asesinatos y las inseguridades. Y ¿qué está pasando ahí, mi querido? Porque vemos que hay leyes, hay ahora todo lo que se está haciendo, se va a intentar hacer sentir el poder del pueblo, ha dicho el presidente, como lo dijo bien Pati. Volvemos a las calles, pero ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Vamos a tener resultados? No vamos a tener resultados. Mira, yo quisiera saber de qué manera las leyes, como varitas mágicas, nos arreglan la vida, nos solucionan los problemas.
Tú, Pati, has mencionado con total y absoluta claridad qué está pasando, por qué viene el tema si ya tenemos leyes. Porque tienes autoridades que no crean política pública, que a consecuencia de ella o de su inexistencia no pueden implementar planes o programas en específico. No pueden hacer las cosas que corresponden a ejecutar para traer paz y seguridad, porque siguen pensando políticamente y no como funcionarios que administran la cosa pública, porque siguen pensando electoralmente y no como autoridades que deben representar a un país. Entonces, tú ahí tienes en buena medida por qué pasa lo que pasa. Yo ya quisiera que discutamos en la Asamblea Nacional una ley de un artículo único que diga: declárese a Ecuador territorio de paz. A partir del día de hoy no se producirá una sola muerte violenta en el territorio nacional, y que el rato que el presidente firme y mande esa norma al registro oficial, volvamos a hacer lo que éramos antes. Porque eso es lo que te dan a entender a ti cuando dicen que las leyes traen paz y seguridad. ¿Por qué no ejecutan? ¿Por qué no planifican? ¿Por qué no implementan planes? ¿Por qué siguen utilizando simplemente comunicación para decir cosas que no pasan? No decía el presidente, incluso antes de que se aprueben estas leyes, en cadenas internacionales a propósito de sus múltiples giras, que el tema de la inseguridad ya estaba contenido en Ecuador? Entonces, ¿por qué ahora le interesa esto? Él mismo se está contradiciendo, ¿no? Doctor, se han generado una serie de temas, digo yo, en esta última semana que pasó y en esta semana, porque los temas fuertes que se estaban discutiendo y que fueron cuestionados son las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional, el tema del nepotismo al interior de la misma Asamblea, donde estaban involucrados pues legisladores de la Revolución Ciudadana, de ADN y uno que otro legislador más. Y adicional a esto viene la portavoz de la Presidencia de la República a indicar de un momento a otro que se van a desvincular a 5.000 personas. Comienza a tomar fuerza estos temas que son y continúan siendo investigados y llama la atención de ver qué pasó. Y resulta que, boom, de un momento a otro, el presidente de la República, a través de sus cuentas en redes sociales, dice que se va a realizar el próximo 14 de diciembre la consulta popular, donde estaría conformada por 7 preguntas. ¿Cuál es la lectura en este sentido? El hecho de querer salir de un tema y luego viene otro y luego se pone en la palestra otro tema para distraernos, porque también, como usted señalaba, el tema de Progen, que es algo que está tomando fuerza y se mantiene al interior de la Asamblea Nacional por el hecho de querer ser fiscalizado y que no se lo ha permitido hasta el momento. Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en este momento es un capítulo más de esa tensión política que se quiere tener con la Corte Constitucional, que es ahora el enemigo. ¿Por qué plantearle al país 7 preguntas, varias de las cuales ya se ha dicho tienen que pasar primero por la Asamblea Nacional, para después echar mano del discurso y decir que es culpa de la Corte, que no, y no es culpa de la Corte, es culpa del presidente, que se levanta una mañana con el hígado virado y decide mandar un tuit con 7 preguntas que sabe la Corte le va a decir no son de referendo todas. Entonces estamos acá frente a un esquema de acción política muy claro, muy evidente, que nos tiene en la discusión permanente. Entonces, yo creo que aquí hay que prestar atención a las formas, ¿no? Y cuidarnos mucho, mucho, de caer en este juego en el que nos quieren mantener, de más polarización, de más división. Creo que así no vamos a ningún lado. ¿Se evidencia con más fuerza la polarización que existe al interior del país? Por supuesto que sí, porque mira que si tú revisas las redes sociales, dejando de lado por supuesto los periodistas pautados por el gobierno, que ya son un caso de estudio independiente, tienes a ciudadanos que sin un minuto de análisis, ni de raciocinio, ni de pensamiento, sale a decir, ay, es que tenemos que defender a mi presidente, que está siendo atacado el presidente. Entonces son cosas que realmente rayan en el absurdo y que forman parte de esa polarización, de esa manipulación, de la cual los únicos que se oxigenan son los actores políticos interesados. Pati.
Gracias, Pati. La pregunta que viene, mi querido, justamente viene una consulta popular que nos han anunciado también. ¿Cómo ve usted las preguntas planteadas por el presidente de la República, Daniel Noboa? Mira, es que de nuevo, Pati, lo que menciono yo, no podemos decir siquiera se nos viene una consulta. De las 7 preguntas lanzadas por el presidente, solo una ya entra formalmente a lo que se conoce como un referendo. La primera, porque la Asamblea Nacional ya aprobó lo que tiene que ver con las bases internacionales o extranjeras como apoyo a los temas de seguridad nacional. El resto, la segunda, la de financiamiento a las organizaciones políticas, todavía se discute en la Asamblea. La del Consejo de Participación Ciudadana y su eliminación. Ya dijo Patricia, la Corte Constitucional, que tiene que primero pasar por la Asamblea, no ir directo al referéndum. La del juicio político a los miembros de la Corte Constitucional, ya dijo la Corte que no puede ir directo al referéndum, que tiene que pasar primero un trabajo en la Asamblea. Entonces, por favor, nos están engañando. Y si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para no dejarnos engañar, la consecuencia es la que tenemos ahora. Y ahora lo que llama la atención también es que se incorpore dentro de estas 7 preguntas las que tiene que ver nuevamente con el retorno de los casinos. ¿Qué lectura le da a usted el hecho de que aparezca esta pregunta que ya Y se votó? Patricia, no solo eso, perdón, ya los ecuatorianos, mira, acá no se trata de que a mí me guste o que yo crea. Yo creo en el trabajo por horas y me encantan los casinos. Pero la ciudadanía ya dijo que no al trabajo por horas y seguimos insistiendo, ahora solo en el sector turístico, aunque se diga que después podría ampliarse. La ciudadanía ya dijo que no al tema de los casinos. ¿Por qué meter estas cuestiones? O sea, ya estamos nosotros aquí frente a un escenario similar al del 2011. ¿Qué falta? Que nos digan que también nos van a volver a preguntar, que me encantaría, por supuesto, pero no se trata de lo que le guste a uno. Si queremos que vuelvan las corridas de toros de Quito. Estamos a punto de eso, ¿no? Así es, esto es lo que se va evidenciando, pero ¿qué se lee tras el hecho de que se quiera nuevamente insistir, sobre todo en esta pregunta donde se busca contratar al personal por horas y se habla ahora solamente de un sector, el sector turístico? ¿Qué es lo que se avisora a futuro en caso, digo yo, de que se insista con esta pregunta, se Patricia, querida, plantee como tal? ¿Te acuerdas tú el referendo y la consulta de Correa del 2011? Ujú. ¿Te acuerdas que ahí nos preguntaron por los toros, por los casinos, por la Así seguridad es. social, por la prisión preventiva? Pero el mismo presidente lo dijo en determinado momento. Esta es la consulta que nos va a permitir meterle la mano a la justicia. Entonces pusieron un montón de preguntas adicionales, no para justificar la plata que se iba a gastar, sino para utilizar comunicacionalmente y capitalizar el respaldo a un sí a la metida de mano a la justicia. Hoy estamos frente a lo mismo, porque si al presidente le interesara siquiera mantener coherencia con lo que ha venido expresando durante este último tiempo, ¿dónde está pues lo de la castración química? Que Que ya también quedó, fue ¿no? que fue producto de levantarse con el hígado virado una mañana a propósito del señor Santiago Díaz y plantearle al país, ni siquiera ha mandado ese tema a la Corte Constitucional. Entonces, vivimos engañados y lo peor es que caemos fácilmente en esos engaños. Eso en lo que estamos revisando respecto a las decisiones tomadas por el presidente de la República. Y para el día de hoy se anuncian marchas por parte de varios sectores sociales. Ellos, en cambio, insisten en conocer la decisión de la Corte Constitucional respecto a la ley, por ejemplo, de integridad pública, donde ahí se incorporaron o se tomaron otro tipo de decisiones y previo a ello se realiza el despido hasta el momento, según han indicado los mismos trabajadores o representantes sindicalistas, de que están cerca de 500 personas ya desvinculadas, que se espera que se desvincule 5.000 personas como tal. ¿Qué decir en este sentido? Porque es el otro lado, la otra parte, el ciudadano que se ve afectado y que también decide marchar en contra de la Corte Constitucional. Ayer marchó el sector minero, también porque están insistiendo ante este organismo. Tal vez la Corte Constitucional no debería tomarse el tiempo que se ha estado tomando, porque sabemos que no tiene un tiempo establecido, ¿no? Mira, Para yo he sido de que se los, pueda tener una lectura clara, digo, de lo que está pasando. yo he sido de los críticos al tiempo que se toma la Corte Constitucional en actuar.
en definir cosas, sin duda. O sea, a mí me parece que es mucho más sensato hablarle al país con claridad y decirle, mira, esto va a demorar tanto, comunicar de mejor manera y no de pronto pasar por lo que estamos viendo. Ahora, de nuevo, es parte de lo que significa una corte independiente. Así es que en este momento hay que esperar el pronunciamiento de fondo. La Corte no ha dado de baja disposiciones que aprobó la Asamblea Nacional. Están suspendidas temporalmente. Y no se trata tampoco, como nos hicieron querer creer en la cadena, que hay una cuestión decidida a través de un boletín. Habrán visto que a continuación se dice revise los autos aquí. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantísimas de tener en cuenta de cara a lo que vendrá después. ¿Y qué es lo que se viene después, doctor? Mira, yo creo que en este caso lo que se nos viene después, Patricia, es tensiones políticas, manipulación de la comunicación y simplemente echarle la culpa a otros de la inoperancia que hay en casa. Esperemos que haya un poco de autocrítica, que haya mayor sensatez y espíritu de pensar en el país y en los ciudadanos y que se deje este tipo de cuestiones eh, para el lugar que corresponde. No es prioritario ni urgente este tema, lo prioritario y lo urgente es que el gobierno gestione, que no utilice pretextos, que gestione. Así es, doctor. Quiero que sigamos avanzando porque los temas son bastante importantes y el tiempo es corto. Estamos o están analizando al interior de la Asamblea Nacional una nueva ley que llegó con el carácter económico urgente y cuyo objetivo, de manera muy general, se ha dicho que busca regularizar a las ONGs y también a las fundaciones. Usted es parte de una de estas fundaciones. ¿Es regularizado? ¿No es regularizado? ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Fundación Ciudadanía y Desarrollo Así es. fue fundada hace 16 años con personería jurídica, cumple con la ley, rinde cuentas por cuenta propia, tiene una sección de transparencia en su página web donde está todo lo que ahora el gobierno quiere que se transparente. No lo hemos hecho por el proyecto de ley, lo hemos hecho desde hace años. Y te digo, no hay que tenerle miedo a la transparencia, hay que tenerle miedo a que la transparencia se use de pretexto para el control político. Si lo necesario para el país es ponerle freno a actividades ilícitas de fundaciones, el gobierno ya cuenta con herramientas para denunciarlas ante la Fiscalía. El gobierno ya cuenta con instituciones como la UAFE para que puedan estar pendientes de los malos manejos que se pueden hacer respecto de los recursos en el sistema financiero. Cuidado, y termina siendo este proyecto la justificación de ese artículo que se les metió de agache, que revive los peores temores del decreto 16 de Correa y que abre la posibilidad de disolver organizaciones por afectar la paz pública. ¿Qué implica esto de afectar la paz pública según está Yo te establecido en pregunto este a ti, proyecto? si tienes una definición, te la compro, Pati, porque a mí hay cosas que afectan la paz pública, como un presidente llamando a marchar contra la Corte Constitucional. Eso afecta a la paz pública. O como una Asamblea Nacional que protege a personas que cometen delitos al pedir que se contraten a sus familiares en la nómina. Eso me afecta mi paz social, pero no, quién sabe, y para el presidente, no sé, pues la paz social se ve afectada porque tú y yo nos juntemos en este espacio a conversar sobre coyuntura. Doctor, hemos podido observar marchas que se realizan por parte de ciertas organizaciones, ONGs, de ciertas fundaciones que han recorrido algunos de los ministerios también por un lado, porque a esto se suma la fusión de ministerios que decidió, en este caso pues el gobierno nacional, según han dicho, para achicar el Estado. ¿Cuál es la lectura también en este contexto? Mira, Porque no sabemos qué mismo va a pasar al final del día. a ver, Patricia, de nuevo es un anuncio. Se ha dicho que hay ministerios que se van a fusionar, que hay secretarías que se van a fusionar, pero que esto ocurrirá en los próximos 6 meses. Hasta hoy las instituciones siguen iguales. No es el primer intento que se hace en la materia. Lenin Moreno lo hizo en 2018. Si lo que se busca es achicar el tamaño del Estado, creo que deberían revisar lo que pasó cuando Lenin Moreno hizo lo mismo. Apenas 514 puestos de nivel jerárquico superior suprimidos. Menos del 0.2% del nivel de la burocracia en el país. Ojo, no 2%,
0.2%, prácticamente nada. Exacto. Entonces, acá esos anuncios, mira, que suenan bien. Yo te voy a decir, nosotros aquí en Ciudadanía y Desarrollo siempre hemos atendido a la necesidad de reducir el tamaño del Estado, que es demasiado grande para un país como Ecuador, pero sobre la base de análisis correctos, de datos, una decisión técnica y bien fundamentada, no porque de nuevo me levanto una mañana con el hígado cruzado y digo, ay, qué bonito se vería tener a la CENESID dentro del Ministerio de Educación y sin base técnica termino juntándoles. Entonces, en este momento creo que hay que esperar los 6 meses a ver si efectivamente se dan las fusiones. Y una vez que las fusiones se den, dar un tiempo prudencial que nos permite evaluar el impacto de las mismas, ¿no? En este momento, hablar sobre lo que puede pasar o cuántos puestos se pueden recortar, creo que es total y absolutamente advenedizo. Así es que mejor esperemos un poco y veamos si la decisión, al menos esta, tiene un poco más de impacto y un poco más de sentido que otras decisiones que se han quedado incluso a medio camino con los decretos firmados. Pero desde ya se ha comenzado a desvincular a personal. Pero eso Muchos, no por las muchos dicen fusiones, no expertos por las leyes técnicos. que aprobó la Asamblea, Pati. O sea, dejémoslo muy claro, las Exacto. 5.000 desvinculaciones que tuvieron lugar a finales del mes de julio son a consecuencia de las leyes que aprobó la Asamblea Nacional, no de las fusiones ministeriales y secretariales. No, no, no. Ahí decidieron separar a más de 5.000 personas de varios ministerios, de varias secretarías, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero eso nada tiene que ver con el tema. Ahora hay que incluso esperar y ver si esas desvinculaciones siguieron el proceso que correspondía y no vamos a llenarnos dentro de poco de demandas cuyas indemnizaciones las terminaremos pagando tú y yo. Ujú. Situación bastante complicada. Y ya volviendo al tema de la ley que se está analizando con el carácter de económico urgente que tiene que, o que busca, mejor dicho, regularizar a las fundaciones, ¿considera usted que esto debe ser socializado al interior de la Asamblea Nacional, que quienes son parte de este tipo de fundaciones puedan acudir y plantear sus realidades también para que en la Asamblea conozcan qué es lo que pasa por este lado de acá? Mira, sí, sí, pero lamentablemente lo que tenemos en este momento es un debate express. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de seguir lo que ocurre en la comisión. Nuestro equipo legislativo lo ha venido haciendo en estos días y parece ser que incluso la presencia de quienes opinan sobre el proyecto molesta a los legisladores, porque tú puedes ver los videos, están chateando en el celular, no sé si hasta están dibujando. Ya sabes que a algunos les gusta el arte en las sesiones legislativas. Cuando alguien habla no ponen atención, no toman nota, sistematizarán, no lo harán. Además después terminan invitando a unos que les dicen que mejor ya no hablen porque ya no queda tiempo, se levantan y se van. Entonces no estamos hablando de una verdadera voluntad de tener en cuenta los aportes de la ciudadanía o de los actores que se van a ver afectados o beneficiados con la medida, ¿no? Ahora es propio de estos proyectos urgentes en materia económica el apuro, porque a diferencia de otros, todo tiene que estar listo en 30 días, ¿no? Entonces, para demostrarle eficiencia al señor presidente y decirle que están cumpliendo con la misión a ellos asignada, pues van rapidito, rapidito, muy diligentes haciendo el tema, más allá de tener o no en cuenta, como digo, los criterios que pueden venir de nuestro sector. Ojalá haya por ahí alguien que con alguna sensatez y buena voluntad tenga en cuenta los criterios que hemos emitido a través de comunicados, a través de documentos que se les ha hecho llegar de forma directa y no estemos simplemente frente a otra norma a la cual después debamos atacar por inconstitucional ante la Corte y que vuelva a generar tensiones con el Ejecutivo. Perfecto, nos quedamos con esto. Agradecer la presencia el día de hoy de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Patricio. Un buen día para ti y para la audiencia de Plataforma al Aire.